Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena vibra. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra drama, amor, éxito y por supuesto chismes de farándula turca. Vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan, el galán que conquistó nuestros corazones en Emanet, y su posible miedo al amor después de su explosiva fama gracias a Esla, la verdad impactante. ¿Qué hay detrás de este título tan llamativo? ¿Será que el éxito y las decepciones amorosas han afectado su visión del romance? Pues quédense conmigo hasta el final porque les tengo todos los detalles jugosos. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y no perderse ninguno de mis vídeos llenos de noticias, análisis y mucho más sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este chismecito. Halil İbrahim Ceylan. Su nombre resuena en cada rincón de Internet donde se hable de telenovelas turcas. Saltó a la fama mundial con su papel en Emanet, donde nos enamoró con su intensidad y su química en pantalla. Pero fue Esla, la verdad impactante, lo que realmente lo catapultó al estrellato. La serie fue un bombazo, rompió récords de audiencia y consolidó a Halil como uno de los actores más prometedores de Turquía. Ahora, la pregunta del millón, ¿de dónde surge este rumor del miedo al amor? Bueno, hay varias teorías dando vueltas por ahí. La primera, y quizá la más obvia, es el peso de la fama. Imagínense pasar de ser relativamente desconocido a ser perseguido por paparazzi, asediado por fans y con cada movimiento analizado al milímetro. La presión puede ser abrumadora, y eso inevitablemente afecta la vida personal, incluyendo el ámbito amoroso. Antes de Emanet, Halil ya había tenido algunas experiencias en el mundo del entretenimiento, pero nada comparado con el fenómeno que se desató después. De repente todas las miradas estaban sobre él. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada interacción con otra persona era interpretada y magnificada por los medios y por el público. Encontrar a alguien que lo ame por quien es realmente y no por la imagen pública que proyecta, se vuelve un desafío monumental. Es como buscar una aguja en un pajar literal. Se necesita una persona con una visión clara, que sepa discernir entre la persona y el personaje, que no se deje deslumbrar por los reflectores ni por el glamour superficial. Además, la fama trae consigo una especie de parálisis en la vida cotidiana. Cosas tan simples como ir a un café, pasear por un parque o ir al cine se convierten en una odisea. La privacidad se vuelve un lujo inalcanzable y la espontaneidad se evapora. ¿Cómo conocer a alguien en un ambiente relajado y natural cuando siempre estás rodeado de guardaespaldas, managers y fans? La espontaneidad, la chispa del primer encuentro, se diluye en un mar de flashes y autógrafos. Otra teoría, y esta es un poco más picante, tiene que ver con sus relaciones pasadas. Se rumorea, y digo rumorea porque nada ha sido confirmado oficialmente, que Halil ha tenido algunas decepciones amorosas que lo han marcado. El mundo del espectáculo, como sabemos, es un ambiente competitivo y a veces superficial. Las relaciones pueden ser complicadas y las traiciones y los desengaños son más comunes de lo que pensamos. Hay el amor en Hollywood, digo, en Estambul. Un nido de serpientes con sonrisas perfectas y puñaladas traperas. Dicen las malas lenguas que una de sus relaciones anteriores terminó de una manera particularmente dolorosa. Se habla de infidelidades, de promesas rotas y de sueños destrozados. Obviamente no podemos confirmar nada de esto, pero si fuera cierto, no sería sorprendente que Halil se haya vuelto más cauteloso a la hora de abrir su corazón. Después de una experiencia así, es normal que uno se construya una coraza, que se vuelva más desconfiado y que le cueste más entregarse por completo a otra persona. Es como si el corazón se pusiera en modo avión, protegiéndose de futuras turbulencias. Además, en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se ven afectadas por la presión mediática. Los rumores, los chismes y las especulaciones pueden minar incluso la relación más sólida. Imagínense tener a todo el mundo opinando sobre su vida amorosa, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Es una intromisión constante que puede generar inseguridad, celos y desconfianza. Es como tener un ejército de expertos en relaciones, opinando sobre tu vida personal, sin siquiera conocerte. Además, hay que considerar el factor Esla. La serie, como su nombre lo indica, es una historia de verdad impactante.
Los personajes se enfrentan a situaciones extremas, a mentiras, a traiciones y a un amor que lucha contra viento y marea. Haber interpretado un papel tan intenso durante tanto tiempo, inevitablemente, deja una huella. Es posible que Alil haya internalizado algunas de las emociones y los miedos de su personaje, y que eso influya en su manera de relacionarse en la vida real. Interpretar a un personaje atormentado por el amor, que ha sufrido traiciones y desengaños, puede afectar la percepción de la realidad. Es como si el actor se contagiara de las emociones de su personaje, como si absorbiera sus miedos y sus inseguridades. Es posible que Alil, al meterse en la piel de su personaje en Sla, haya revivido inconscientemente algunas de sus propias experiencias dolorosas, o que haya desarrollado una mayor sensibilidad hacia las dificultades del amor. Es como si el personaje se hubiera fusionado con el actor, dejando una cicatriz emocional que tarda en sanar. Además, la intensidad de las escenas de amor en Sla pudo haber generado expectativas poco realistas en la vida real. Después de simular escenas de pasión y romance con una compañera de reparto, es posible que Alil se haya vuelto más exigente a la hora de buscar una pareja. Es como si la realidad no pudiera estar a la altura de la ficción. Es difícil encontrar a alguien que pueda igualar la intensidad y la química que se crea en un set de filmación, donde todo está cuidadosamente planeado y dirigido. Pero, ojo. No todos son dramas y teorías conspirativas. También existe la posibilidad de que Alil simplemente esté enfocado en su carrera en este momento. Después del éxito de Sla, las ofertas de trabajo deben estar lloviendo a cántaros. Quiere elegir sus proyectos con cuidado, demostrar su talento y consolidarse como un actor de primer nivel. Tal vez simplemente no tiene tiempo ni energía para dedicarle a una relación seria en este momento. En el mundo del espectáculo, la carrera es una prioridad absoluta. Los actores a menudo se ven obligados a sacrificar su vida personal en aras del éxito profesional. Las largas jornadas de filmación, los viajes constantes y la presión mediática hacen que sea difícil mantener una relación estable. Es como si el amor fuera un lujo que no se pueden permitir. Además, Alil seguramente está recibiendo ofertas de trabajo de todas partes del mundo. Quiere explorar nuevas oportunidades, trabajar con directores prestigiosos y demostrar su versatilidad como actor. Una relación seria podría limitar su libertad y su capacidad de tomar decisiones impulsivas. También es importante recordar que Alil es una persona muy reservada. No le gusta exponer su vida personal en las redes sociales ni en las entrevistas. Prefiere mantener un perfil bajo y concentrarse en su trabajo. Esto hace que sea aún más difícil saber qué está pasando realmente en su corazón. Quizás si tiene una relación, prefiere mantenerla alejada del ojo público. O quizás simplemente está disfrutando de su soltería y de su libertad. En un mundo donde todo se comparte en las redes sociales, la privacidad se ha convertido en un bien escaso. Alil, al ser una persona reservada, valora su intimidad y trata de protegerla a toda costa. Es posible que tenga una relación, pero que prefiera mantenerla alejada de los flashes y de los chismes. O quizás simplemente esté disfrutando de su soltería, explorando diferentes opciones y sin comprometerse con nadie. La soltería también tiene sus ventajas: libertad, independencia y la posibilidad de tomar decisiones sin tener que consultarle a nadie. Lo que sí es evidente es que Alil Ibrahim Ceylan es un hombre talentoso, carismático y muy atractivo. No me extrañaría que tuviera a muchas mujeres suspirando por él. La pregunta es, ¿quién será la afortunada que logre conquistar su corazón? ¿O será que realmente le tiene miedo al amor, como sugieren los rumores? Alil tiene un encanto irresistible. Su mirada penetrante, su sonrisa seductora y su talento innato lo convierten en un hombre muy atractivo. No es de extrañar que tenga a miles de fans suspirando por él en todo el mundo. La pregunta es, ¿qué tipo de mujer busca Alil? ¿Una persona famosa, una anónima, una intelectual, una aventurera? ¿Qué cualidades valora más en una pareja? ¿La inteligencia, el sentido del humor, la lealtad, la pasión? Solo el tiempo dirá quién será la afortunada que logre conquistar su corazón. Independientemente de lo que esté pasando en su vida personal, lo que sí es seguro es que su carrera está en ascenso. Tiene todo el potencial para convertirse en una de las grandes estrellas de Turquía. Y nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlo en cada paso del camino. Alil tiene todo lo necesario para triunfar en el mundo del espectáculo: talento, carisma, dedicación y una legión de fans que lo adoran.
Su éxito en Emanet y en Esla son solo el comienzo de una carrera prometedora. Estamos ansiosos por ver qué nuevos proyectos nos tiene preparados. Sabemos que seguirá sorprendiéndonos con su talento y su versatilidad. Lo apoyaremos en cada paso del camino, celebrando sus éxitos y animándolo en los momentos difíciles. Así que, para resumir, hemos explorado las posibles razones detrás de este supuesto miedo al amor de Halil Ibrahim Ceylan. Desde el peso de la fama y las decepciones amorosas, hasta la intensidad de su papel en Esla y su enfoque en su carrera. La verdad es que solo él sabe lo que realmente está pasando en su corazón. Pero una cosa es segura, su talento y su carisma lo seguirán llevando lejos. En definitiva, el miedo al amor de Halil Ibrahim Ceylan es una incógnita que solo él puede resolver. Nosotros como fans podemos especular, teorizar y chismear, pero al final del día, solo él sabe lo que realmente está pasando en su corazón. Lo que sí sabemos es que es un hombre talentoso y carismático que tiene un futuro brillante por delante. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismecitos y análisis. Gracias por acompañarme una vez más. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Halil Ibrahim Ceylan realmente le tiene miedo al amor? ¿O piensan que simplemente está enfocado en su carrera? ¿Cuál es su teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Halil. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de seguir disfrutando de contenido exclusivo sobre sus series y actores turcos favoritos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.